Vamos a nuestro estudio del libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Y he titulado el sermón de esta tarde, llamado al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Este sermón tiene que ver hoy con el tema de estos versículos, que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a leer estos pasajes. Hechos 2, 37 al 41. Dice la palabra: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, por el enorme privilegio de poder estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Queremos adorarte, queremos exaltarte. Queremos, Señor, que nos muestres a Cristo y la necesidad cada vez más y más imperiosa que tenemos de Él. Te ruego, Señor, que me des la gracia para poder hablar, pero toma tú mi boca y habla tú, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el Maestro. Él es el Maestro. Él es quien nos lleva y nos guía a toda verdad. Te ruego que el propósito de esto no sea hinchar nuestra cabeza, sino todo lo contrario, Padre, que visites a tu pueblo y que haya arrepentimiento en cada uno de nosotros. Tal vez tú conoces los corazones, Señor, sabes nuestra necesidad. Quizás unos necesitan arrepentimiento para salvación y otros necesitamos crecer en arrepentimiento. Te rogamos, Padre, para que nos ayudes y que sea tu Hijo Cristo exaltado, adorado y alabado. Que todo esto sea para glorificarte y honrarte como siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. A.W. Tozer dice esto: ningún hombre se ha arrepentido verdaderamente hasta que su pecado lo ha herido cerca de la muerte, hasta que la herida lo ha quebrado y derrotado y ha tomado toda la lucha y la confianza en sí mismo como alguien que clavó a su Salvador en el madero. No hay nada como una herida que quite la confianza en nosotros mismos, que nos reduzca a la infancia de nuevo y nos haga pequeños e indefensos a nuestra vista. Todos los cristianos han sido almas heridas. Y hoy en esta mañana vamos a predicar lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. La Confesión del Catecismo Mayor de Westminster dice lo siguiente: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, mediante la cual, movido por la visión
no solo del peligro, sino también lo inmundo y lo odioso de sus pecados, y sobre la base de la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, para aquellos que son penitentes, el pecador siente tanta tristeza por sus pecados y los odia tanto que se vuelve de todos ellos a Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente para andar con el Señor en todos los caminos de nueva obediencia. Me encanta esta definición que hace el Catecismo de Westminster. El arrepentimiento es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios da. Y la estructura de este sermón son 3 puntos que vamos a ver hoy en esta mañana. Número 1, convicción de pecado. Convicción de pecado. Número 2, arrepentimiento. Número 3, arrepentimiento cristocéntrico. Así es que comenzamos con el punto número 1, que es la convicción del pecado. Vea lo que dice el versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, ¿al oír qué? Bueno, lo que hemos estado estudiando durante todas estas semanas. Llevamos 5 semanas estudiando el sermón de Pedro. Todo el capítulo 2 lo hemos venido estudiando, hemos visto la estrategia del Espíritu Santo, hemos visto el sermón de Pedro, hemos visto el contenido del sermón de Pedro, su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación. Y dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto, ¿sabe una cosa? Vea lo que dice el versículo 14, Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y oíd mis palabras. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Versículo 37. Al oír estas palabras se compungieron. Y es interesante, hermanos, porque quiero comenzar con esto. Su sentido del oído había sido despertado. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios dice, escucha Israel, oye, oye? Y el pueblo no oía. Y Pedro comienza diciendo, varones hermanos, oíd, escuchen. Y aquí dice, al oír, al oír. Y me llamó mucho la atención porque su sentido de la escucha había sido despertado. Dios derramó gracia sobre ellos para que pudieran oír la palabra. Y me hizo recordar Marcos 7:34, cuando Jesús estaba con el sordo y el tartamudo, que Jesús tocó sus oídos, introdujo sus dedos en sus oídos y escupió su lengua. Y dijo, Efata, sea abierto. Sea abierto. Y al instante sus oídos fueron abiertos. Me llama mucho la atención. Al oír esto, Dios tocó sus oídos y escucharon. Esas benditas manos de Jesús, esas benditas manos horadadas, agujereadas, que siempre están dispuestas a bendecir.
es lo que necesitamos. Es lo que necesita todo pecador. Que el Señor toque sus oídos y diga, sé abierto. Sé abierto. Por eso Pedro, comienza con estas palabras. Oíd estas palabras, y ellos por la gracia de Dios escucharon. Y aquí es donde comienza la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo esto es sinónimo de volver en sí. Cuando el hijo pródigo estaba afuera, ¿qué hizo? Volvió en sí. ¿Significa qué? Regeneración. Cuando Dios abrió el corazón de Lidia, ¿para qué? Para que escuchara la palabra de Dios. La obra sobrenatural de la regeneración. Y vea, cuando oyeron la palabra de Dios, es importante las palabras irlas estudiando. Versículo 37, al oír esto, después de que oyeron esto, ¿qué pasó con ellos? Se compungieron. Esta palabra significa ser traspasado por un cuchillo. Es un dolor agudo. Se compungieron, fueron traspasados. Literalmente por un instrumento afilado. Es dolor agudo y repentino. Fueron perforados en su corazón, fueron apuñalados. El Espíritu Santo, a través del sermón expositivo de Pedro, este sermón expositivo lleno de una abrumadora evidencia del testimonio de la Escritura y el poder del argumento sistemático, los dejó apuñalados, los dejó perforados. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Se compungieron. Más de 3,000 hombres casi sufrían un infarto masivo. Un infarto masivo, es un dolor agudo en el corazón. La predicación que agrada a Dios es precisamente una predicación que exalta a Cristo, pero que también demanda, que no deja lugar al oyente a nada, que demanda una respuesta. Se compungieron de corazón. Un dolor agudo. Por eso es que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo convence al pecador. Convicción. La verdadera convicción la produce el Espíritu Santo en conjunción con la palabra de Dios. Juan 16, 8 en adelante dice que cuando Él venga convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Aquí está. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Convicción. ¿De qué? De pecado. Convicción de pecado. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura. Esta palabra penetra el corazón más duro. No hay corazón que se le resista. Por eso, hermanos, antes que haya arrepentimiento, tiene que haber convicción de pecado.
Antes de que haya arrepentimiento, tiene que haber una revelación de la santidad, de la justicia, de la ley de Dios, de la pecaminosidad del hombre. Antes de arrepentimiento tiene que haber convicción de pecado. Tienes que saber de que te vas a arrepentir. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Por eso es que estos hombres, al oír esto, quedaron traspasados, fulminados. ¿Por qué? Porque Pedro en su sermón le dice: tú mataste al Mesías. Tú lo mataste. Tú lo despreciaste. Tú lo rechazaste. Tú te rebelaste contra Él. Pero Dios lo levantó y lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, el arrepentimiento verdadero no intenta justificar su pecado. Cuando hay verdadero arrepentimiento, no intenta justificar su pecado. Lo confiesa con vergüenza. Cuando hay verdadero arrepentimiento, no hay justificación del pecado. Hay confesión del pecado, y confesión del pecado con vergüenza. Pero también el pecador justifica al Señor en sus juicios, diciendo: sí, eso que tú dices que es pecado, estoy de acuerdo con él, es pecado. Está hablando del verdadero arrepentimiento. Pero hay un arrepentimiento que no es arrepentimiento, que es remordimiento. El verdadero arrepentimiento confiesa su pecado, no lo justifica, y lo confiesa en vergüenza. El remordimiento tiene miedo a las consecuencias del pecado. ¿Usted ve la diferencia? El arrepentimiento es confesión del pecado con vergüenza. El remordimiento es miedo a enfrentar las consecuencias. Miedo a enfrentar la cosecha de lo que sembró. Eso es remordimiento. Me duele lo que sembré. Me duele lo que estoy cosechando. Pero no me duele el pecado en sí. Ese es remordimiento. El arrepentimiento verdadero hace que uno vea sus propias transgresiones que ha cometido. Mira hacia adentro lo depravado, la contaminación que hay en su corazón, la contaminación que uno tiene por naturaleza. Pero siempre el arrepentimiento verdadero te va a hacer mirar hacia arriba, hacia la santidad de Dios, hacia el amor de Dios, y mirar hacia adelante también, con determinación de no fallar más a tu Señor. Ese es el arrepentimiento verdadero. Es el examen de uno mismo que te hace mirar hacia adentro y ves la plaga que azota tu corazón. Tu propia pecaminosidad, tu propia depravación, tu propia suciedad, pero no te deja ahí, te hace mirar hacia arriba, hacia la misericordia, hacia el amor de Dios, pero también te hace mirar hacia adelante, que no es otra cosa que lo que hemos estudiado. El arrepentimiento verdadero, como la fe, llevan 3 elementos. 3 elementos lleva: intelecto, corazón y voluntad. El remordimiento solamente tiene intelecto y corazón, pero no te lleva hacia la voluntad. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento verdadero consta de estas 3 cosas: intelecto, corazón y voluntad. Por eso es que estos hombres clamaron
clamaron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo podemos revertir esto? Hemos hecho algo terrible. Hemos matado al Salvador, hemos matado al Mesías. Hemos hecho algo terrible, algo incalculable, algo sin precedentes. Hemos matado al Mesías. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Sabe una cosa? Estos hombres se encuentran profundamente afectados por la angustia. Hay pánico en sus corazones, hay terror. Y uno se puede preguntar, ¿cuál es la causa de ese pánico que tienen? ¿Cuál es la causa de ese terror que tienen? Dos cosas: mataron al Mesías. Número uno, mataron al Mesías, lo entregaron a los romanos y ellos son culpables y ellos sienten el peso de su culpa, del crimen más monstruoso de la humanidad. Este es el crimen más monstruoso de la humanidad. Mataron al Mesías, mataron a Jesús. Vieron su pecado. Y número dos, el terror a la ira divina. El terror de la ira divina. Versículo 36 dice que Dios exaltó y le ha hecho Señor y Cristo. Ellos se dan cuenta de que son los enemigos de Él. Ellos se dan cuenta de que por causa de su pecado son dignos de la ira de Dios. Y Él dice, con justa razón, este Jesús debe de estar lleno de ira y de odio hacia mí, porque lo he matado. Ahora está sentado en su trono. Por eso tenían pánico. Por eso sentían el terror. Hasta los huesos sentían su terror. Porque ahora su juez está vivo, está exaltado y tiene todo el juicio en sus manos. Eso fue lo que los apuñaló. Eso fue el profundo dolor, eso fue el profundo sentido del mal en sus corazones, profundo temor hacia su pecado, hacia el juicio, hacia la ira, hacia la venganza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Sabe una cosa? Estos hombres estaban convictos de su pecado. Estos hombres estaban convencidos de su pecado. Tenían una sensación profunda de culpa, de vergüenza, de pavor hacia la ira de Dios. Tenían un anhelo ferviente de salvarse de esa ira y de someterse ahora al Señor. Tal convicción es necesaria y es parte del verdadero arrepentimiento. Vea, Zacarías. Vamos a Zacarías. Capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, está hablando Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Estos son estos hombres. Estos son estos hombres. Miraron a Jesús, a quien traspasaron. Y ahora ellos son los traspasados. Ahora ellos son
los que están compungidos en su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los había convencido de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Convence al hombre de pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. No fue la experiencia de Pedro, fue la predicación expositiva de la palabra de Dios. Convicción de pecado. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La convicción es la clave usada por el Espíritu Santo para abrir el corazón para la salvación. Por eso, hermanos, es que la condenación por parte del pecado es necesario en cualquier presentación del Evangelio. Es necesario en cualquier presentación del Evangelio. Las personas deben de tener convicción por su pecado antes de ver la necesidad de un Salvador. Por eso es que la predicación efectiva no solo le debe de decir al pecador acerca de su pecado, sino que debe de demostrar su pecado, debe de probarlo. Vamos a Isaías 53. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea la confesión de estos hombres. Vea lo convicto que está de su pecado. Esta es la confesión de un hombre que ha sido convencido por el Espíritu Santo. Versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la convicción. Esta es la convicción. Esto es lo que el Espíritu Santo produce en la vida de un hombre. Convicción por el pecado. Regresando ahí a Hechos, vea a estos hombres, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero en el versículo 15 del capítulo 2 dice, versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Vean, ya no se están burlando de ellos. Empezaron burlándose de ellos y ahora dice, ¿qué haremos? ¿Ve el cambio? ¿Ve el cambio de ellos? Comienzan burlándose y ahora, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo puedo escapar? ¿Cómo puedo escapar de esto? Es insoportable. Mire, vamos a Salmo, capítulo 95. Oh, se me perdió el pasaje. Se me olvidó el pasaje, pero habla acerca de si no hubiera sido por tu misericordia, nos hubiéramos vuelto a la locura.
a la locura. No recuerdo dónde está. Se me fue el pasaje. Pero habla acerca de eso. Si no hubiera sido por tu misericordia, me hubiera vuelto a la locura. Y eso es lo que hace el Señor. En un momento Él permite que sientas el peso de tu culpa. El peso de tu culpa. ¿Para qué? Para que precisamente clames a Él. Por eso la pregunta que hacen es, ¿qué haremos? Ahí el Espíritu Santo abrió sus ojos, abrió sus oídos y les mostró. Y ¿sabe una cosa? Esta pregunta tiene serias implicaciones. Tiene serias implicaciones. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo les mostró que toda su herencia racial, que el hecho de ser judíos no les servía de nada. Que todos sus ritos no les servía de nada. Que todas sus tradiciones no les servían de nada. Que todo lo que ellos podrían presumir que tenían no les servía de nada. Por eso dice, ¿qué haremos? Toda su doctrina, todas sus enseñanzas, toda su teología no les servía de nada. ¿Qué haremos? ¿Sabe por qué? Porque toda su doctrina, toda su enseñanza no estaba fundamentada en Cristo. Todo lo contrario, su doctrina, sus enseñanzas, mal las llevó a matar al Mesías. Y ellos creían que estaban agradando a Dios al matar a ese blasfemo. Pero ahora se dan cuenta de que ese blasfemo es Señor y Cristo. Mire cuán errados podemos estar cuando no estamos centrados en Cristo. Mire cuán errados podemos estar. Mire lo que pasa cuando queremos establecer nuestra propia justicia. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepiéntete. Y es la palabra griega metanoeo. Hay dos palabras para definir arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es metaneo. Y la otra palabra que es remordimiento, que es metamelomai. Remordimiento es metamelomai. Arrepentimiento verdadero es metanoeo. Pedro, a su pregunta, les contesta con la única respuesta correcta: arrepentíos. Eso es gracia soberana. Eso es gracia impactante. ¿Sabe una cosa? En lugar de encontrar condenación, en lugar de decir, Pedro, lo siento, mataste al Mesías, te vas al infierno. No, Pedro dice, arrepiéntete y bautízate. Arrepiéntete y bautízate. ¿Sabe una cosa? Escuche bien. Pedro dice, arrepiéntete y bautízate. Ahí está. ¿Quieres escapar? ¿Quieres huir de tu corrupción? ¿Quieres huir del pecado que has cometido? Arrepiéntete y bautízate. ¿Sabe una cosa? Es gracia. Es una palabra llena de gracia, pero no es una gracia barata. Es una gracia que demanda. Bautízate. Y uno pudiera decir, ¿y qué significa que se bauticen? Ahorita lo voy a explicar. Porque en el contexto de ellos, bautizarse era una demanda muy alta. Era romper con el judaísmo. Era romper con todas sus tradiciones. Bautizarse significa, toma tu cruz cada día y sígueme. Bautizarse significaba romper con el judaísmo, romper quizás con nuestra familia,
romper con nuestras tradiciones. Les iba a costar la vida. Y eso hicieron. Por eso Pedro les dice, arrepiéntete y bautízate. Es una palabra gracia, es una palabra de gracia. Va a haber perdón para tus pecados, pero no es una gracia barata. Es una gracia que demanda. Es una gracia que su costo es muy alto. Pedro no se las puso fácil. Cuando dice bautízate, les está diciendo, no queremos discípulos secretos. Queremos discípulos públicos. Por eso Pedro dice, bautícese. Este es el contexto de este pasaje. Quizás para nosotros es, pues, me arrepiento y me bautizo. Pero en el contexto de ellos, hermanos, la demanda era muy alta. Implicaba su vida. Implicaba seguir a Cristo. Implicaba romper con el judaísmo de una manera limpia. Rompo con todo esto. Rompo con mi tradición. Rompo con mi ritualismo. Rompo con mi doctrina. Rompo con mi identidad nacional. Por identificarme ahora con el rechazado. Ayer estaba viendo un video, que hace mucho tiempo lo vi. Isaías 53, el capítulo prohibido. Ahí está en YouTube, luego lo pones. Hermoso, hermoso. Dura 9 minutos ese video. Lo vamos a poner en el grupo para que lo vuelva a ver. Y así se refieren los judíos de Jesús. El rechazado. El rechazado. Por eso Pedro dice, arrepiéntete, pero ahora identifícate con el rechazado. Es gracia, pero no es una gracia barata. Es una gracia que te demanda, que exige lealtad, que exige no discípulos secretos, sino discípulos fieles, entregados públicamente. La semana pasada decíamos de que en el Imperio Romano llegaban los soldados y decían, Kaiser Curios, César es el Señor. ¿Y los cristianos qué respondían? No, Jesús ho Curios. Jesús ho Curios. Jesús es el Señor. Y la audiencia a la que Pedro le predica es judíos. Y por eso Pedro dice, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Él. No es que el bautismo, hermanos, quiero que entendamos, el bautismo no trae perdón de pecados. Pero Pedro en este contexto hace algo muy interesante. ¿Quieres escapar de la ira de Dios? ¿Ves tu pecado? ¿Has sido convicto de pecado? Sí, arrepiéntete, pero identifícate ahora con Él. Rompe con todo lo demás. Y eso es el bautismo. El bautismo es una manifestación pública de lo que ya ha pasado algo internamente en el corazón. Por eso Pedro le dice, arrepiéntete y bautízate. El arrepentimiento es una rica expresión que está en el Nuevo Testamento y arrepentimiento habla del cambio del propósito, de volverse del pecado hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Volverse del pecado hacia Dios. Y Pedro dice, en el bautismo lo vas a hacer público. No vamos a ser cristianos escondidos, secretos. Volverse del pecado hacia Dios. Un comentarista dice lo siguiente: el falso arrepentimiento teme las consecuencias del pecado. El verdadero arrepentimiento teme al pecado en sí. El verdadero arrepentimiento aborrece por lo que el pecado es. ¿Qué es? Una afrenta hacia Dios. Saber que el pecado es malo y que Dios lo detesta
motiva precisamente a la persona a abandonarlo. Por eso, el verdadero arrepentimiento abandona el pecado y se vuelve con un férreo compromiso hacia Jesucristo. Pedro dice, arrepentíos. No es una invitación, es un mandato, es un imperativo. Arrepiéntete y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Pedro está diciendo, cambia tu visión acerca de Cristo. Cambia tu visión acerca de Cristo. Ahí están 3,000 personas diciendo, hemos cometido el pecado más horrible que se haya cometido. Y ahora lo estamos confesando públicamente. Estamos confesando nuestro pecado. Y estoy confesando al Mesías, a Jesús, como Señor y Salvador. Bautizarse es estar unido con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, yo lo desprecié, yo lo maté, yo me rebelé contra Él. Ahora estoy confesando mi pecado y me estoy identificando públicamente con Él. Eso es arrepentimiento. Cambiar nuestra visión acerca de Cristo. Cambia tu asociación. Por eso Pedro insiste en el bautismo público. Hermanos, no hay salvación en el agua. No hay salvación en el agua. En el bautismo no hay salvación. El que salva es Cristo. Pero Pedro está diciendo, rompe tu asociación con lo que tenías. Demuéstralo públicamente. Por eso es que cuando una persona se arrepiente y confiesa el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador y pide perdón, Él perdona los pecados. ¿Sabe una cosa? Lo que hizo Pedro aquí. Evitó falsas conversiones. Pedro evitó falsas conversiones, que hoy pasa lo mismo. Hermanos, en ese tiempo, asociarte con Jesús significaba ¿qué? Muerte. Y hoy en día, por eso es el Evangelio. ¿Quieres aceptar a Jesús? Pues sí. ¿Quién no lo quiere aceptar? Yo lo acepto. ¿Quieres recibir a Jesús? Porque no es un evangelio que me demande. No es un evangelio que me confronte. Por eso Pedro hizo difícil el venir a Cristo. No algo fácil. No algo fácil. Por eso es que veo la asombrosa gracia de Dios. Hermanos, ¿qué hubiera hecho usted si usted lo resucita a Dios y usted ve a sus enemigos que un mes atrás lo acaban de matar? ¿Qué hubiera hecho usted? Ahora voy yo. Vea la asombrosa gracia del Señor. Vea la asombrosa gracia del Señor. Y esa gracia llega a ellos y llega el perdón de sus pecados. Ellos se arrepienten por los crímenes que cometieron contra Jesús y ellos abrazan a Jesús y lo confiesan como su Señor y su Salvador. Y ahora se identifican también en su muerte, en su resurrección, y el perdón completo está para ellos. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Soberanía de Dios y responsabilidad.
A todos los que Dios llamare. Y ahí estamos incluidos nosotros los gentiles. A todos los que Dios llamare. Una cosa, si usted lee el sermón de Pedro, lo lee en 3 minutos. Es un sermón corto, lo lee en 3 minutos, pero nos ha tomado varias semanas estudiar este sermón. Nos ha tomado varias semanas estudiar este sermón. Es un sermón que tiene muchas cosas. Versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Por eso el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¿De dónde sacaron agua para bautizar a estas 3,000 personas? No eran presbiterianos. No eran que agarraban agüita y los mojaba. Los metieron. 3,000 personas se bautizaron ese día. ¿De dónde sacaron agua para bautizarlo en Jerusalén? Es una buena pregunta, ¿no? ¿De dónde sacaron agua para bautizar 3,000 personas? Pero dice Dios y dice su palabra, se bautizaron 3,000 personas. Hay una cosa. ¿Qué haremos? Dice. ¿Qué haremos? Esta es una buena pregunta, es una pregunta básica. No solamente debemos de sentir tristeza por nuestros pecados, sino debemos de ir a Dios para que los perdone. Y aquí está la clave, hermanos. Y luego debemos de vivir como perdonados. El arrepentimiento es una nueva mentalidad, es aborrecer el pecado, volver a Dios. Dios perdona los pecados, pero debemos de vivir como perdonados. Es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Vivo yo como perdonado por Dios? ¿Vivo yo como perdonado por Dios? Vea el trato que ellos tuvieron. Despreciaron al Mesías, lo blasfemaron, se rebelaron contra Él, lo mataron, pero ahora le sirven a Él, se identifican con Él, se someten a Él. Y vea el versículo 42, vea lo que estaban haciendo estos hombres. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ve el cambio? ¿Ve el cambio? Este es el fruto del arrepentimiento. Aborrecieron a Dios, se rebelaron contra Él, lo mataron, lo crucificaron, hay arrepentimiento, hay confesión de pecados y ahora viven como perdonados y ahora perseveran en Él. Esto es el verdadero arrepentimiento. Y número 3, arrepentimiento cristocéntrico. El pecador arrepentido no solamente se avergüenza por lo que hizo, sino también por lo que es. Pero también el verdadero arrepentimiento hace que en el hombre espere en la misericordia del Señor con esperanza y con anticipación. Por eso David en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, el terror de David, o el arrepentimiento de David, más bien, el arrepentimiento de David
no era un terror hacia la ley, nada más, sino que era un arrepentimiento genuino. La misericordia, la bondad de Dios quebrantó su corazón. Ese es el arrepentimiento del Evangelio, es un arrepentimiento evangélico. Vea lo que dice Romanos 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El arrepentimiento es cristocéntrico. El arrepentimiento verdadero consiste en confesar nuestro pecado, pero también en apropiarse del don maravilloso de la bondad de Dios en la provisión de su Hijo Cristo. Hermanos, sabemos que fuera de Cristo Dios es un fuego consumidor, porque Él es 3 veces santo. Así es que no puede haber arrepentimiento verdadero si no se ha entendido la obra de Cristo en la cruz. Su vida, su muerte sustitutoria, su resurrección, su exaltación, la confesión de pecados. Por eso, hermanos, que el arrepentimiento no está centrado en la ley. El arrepentimiento no está centrado en el pecado. El arrepentimiento está centrado en Cristo Jesús. El arrepentimiento es cristocéntrico. El arrepentimiento es la respuesta del corazón contrito y humillado. Zacarías 12:10, ya lo acabamos de ver. Hechos 3:19, Primera de Tesalonicenses 1:9. Entonces, arrepentimiento es abandonar el pecado, abrazar, amar, servir al Señor completamente, sin pecados secretos. Es una entrega total. Es una entrega total y absoluta al señorío de Cristo. Eso es arrepentimiento con sinceridad. No es me arrepiento, pero aquí tengo estos pecados ocultos en mi vida. Es un arrepentimiento completo, absoluto a Él. El arrepentimiento involucra toda la constitución del hombre: el intelecto, el corazón y la voluntad. Por eso viene este resumen. Arrepentimiento es divorcio convicto del pecado. Es decir, saber que el pecado ofende a Dios. Deshacer la sociedad con el pecado para seguir y asociarme con Cristo, para identificarme con Él. Ruptura con el estilo de vida que tenía antes y que ofende a Dios. Sujeción, sumisión al Señor y Salvador. Obediencia de corazón a Él. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está lo que es arrepentimiento. Una conversión, un cambio de mente, de corazón, de voluntad. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ahora, tengo varias preguntas que tenemos que pensar en el tribunal de nuestras conciencias. La primera es: ¿hay arrepentimiento verdadero en ti?
¿Hay arrepentimiento verdadero en ti? ¿Sigues creciendo en arrepentimiento? ¿Vives como una persona que ha sido perdonada? ¿Tu vida refleja ese perdón de Dios? ¿Sabe una cosa, hermanos? Lo he dicho varias veces. Tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Por eso digo, ¿sigues creciendo en arrepentimiento? Tú que has nacido de nuevo, tú que te dices cristiano, ¿sigues creciendo en arrepentimiento? ¿Sabe una cosa, hermanos? Te ruego que te reconcilies con Dios. Te ruego que te reconcilies con Dios, que bajes las armas de tu rebeldía y levantes la banderita blanca y digas, me rindo, Señor. Me rindo. Deja de estar con tus armas enemistándote cada vez más y más con Dios. Hermanos, nadie que clamó por misericordia fue desoído. Nadie que clamó por misericordia fue desoído. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, el arrepentimiento es el inicio, es el centro y es el fin de la vida cristiana. Yo he escuchado a muchas personas cuando dicen, cuando yo me arrepentí, creen que el arrepentimiento es algo una vez y para siempre. El arrepentimiento es continuo, hermanos, es continuo, es crecer en arrepentimiento, es crecer en arrepentimiento. Así es que cuando la fiebre del pecado ataque tu corazón, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Ve a la cruz del Calvario, arrepiéntete y Él sanará tus dolencias. Él quitará la plaga del pecado de tu corazón. Cristo también murió por tus buenas obras. Y esas buenas obras que las produce la carne, escuche, se esconde el orgullo, se esconde la confianza en la carne, el egoísmo, la impaciencia, el afán, la frustración. ¿Por qué debemos de crecer en arrepentimiento? Porque ahí se esconden, porque nuestras buenas obras, entre comillas, ahí se esconde el orgullo, la impaciencia, la frustración, el afán, el egoísmo. Por eso es que necesitamos crecer en arrepentimiento continuo. Por eso lo que dice Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras en las cuales el cristiano debe de estar. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que analizar cuando nosotros hacemos una buena obra, ¿quién la está haciendo? ¿Es Dios o yo? Porque en esa buena obra, hermano, hay suficiente maldad como para mandarte al infierno. Hay suficiente maldad como para mandarte al infierno. Por eso yo quiero las buenas obras que vienen de Dios, no las que hago yo. Porque en mis buenas obras se esconde esto: orgullo, impaciencia, afán, amargura,
Ahí se esconde eso. Confianza en la carne, frustración. ¿Cuánto tenemos que rogar a Dios que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y tener el arrepentimiento verdadero de nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho obras para ser qué? Vistos. Es por eso que necesitamos crecer en arrepentimiento continuo, confesión continua, corazón contrito y humillado continuo. Hermanos, el arrepentimiento genuino no se trata de lo externo, sino de lo interno. De lo interno, del corazón, que busca erradicar las impurezas, la plaga del corazón. ¿Qué haremos? Dice la gente. Arrepiéntete. Identifícate con Él. Rompe con todo lo que tienes e identifícate con Él. Crece, ve, analiza tu vida, analiza tus obras. Por eso David dice, pesa mi corazón. Pesa mi corazón para ver si hay ¿qué? Camino de maldad en él. Eso es una persona que ha nacido de nuevo, que ha entendido el arrepentimiento, que va constantemente a Dios y le dice, Señor, aquí estoy. Pesa mi corazón. Pesa mi corazón. He oído tu palabra. He escuchado tu palabra. Aborrezco el pecado, no solamente porque eso trae la ira tuya, sino aborrezco el pecado por lo que es en sí el pecado. A Dios sea toda la honra y la gloria. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don tuyo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de arrepentirme de mis pecados, de mi pecado. Y entre más se acerca uno a la luz, más inmundo y sucio es. Te ruego, Señor, tú conoces a las personas que necesitan arrepentimiento. Todos necesitamos crecer en arrepentimiento, pero te ruego para aquellas personas que necesitan arrepentimiento para salvación. Tú toques sus corazones, abra sus oídos. Solamente tú lo puedes hacer, Padre. Solamente tu poderosa palabra puede penetrar ese duro y rebelde, incircunciso corazón, Señor, y tu palabra separa lo almático de lo espiritual, y tu Santo Espíritu convence de pecado. Yo te ruego, Señor, para que en esta iglesia nos convenzas cada vez más y más del pecado, apartarlo de él, confesarlo y vivir, Señor, como perdonados. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es cierto que es una espada, penetra, pero al mismo tiempo también, Señor, nos da paz, calma, nuestra necesidad más grande que tenemos, que es de ti. Gracias una vez más por la obra de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, porque por medio de Él absorbió nuestra maldad. En Él fue castigada, para que seamos justicia tuya en Él. Gracias porque estamos en Cristo Jesús, y también te rogamos para que nos sigas conformando cada vez más y más a la imagen del varón perfecto, de tu poderoso Hijo, Cristo Jesús. En Él es que oramos y te pedimos todo esto, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, pero estamos sujetos a tu voluntad. Amén.